Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Hola, buenas noches. El Señor Jesús les bendiga. Bueno, esta noche quiero que me acompañen para que leamos en Isaías 65, 23. Les voy a dar un momentico para que puedan encontrar la cita bíblica. Y cuando lo tengan pueden decir amén. Bueno, leemos en el nombre del Señor Jesús. No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. Pero quiero que me acompañe también a leerlo en la versión TLA, como normalmente en la iglesia manejamos la NBI, lo invito para que me acompañe a leerlo en las pantallas. Mi pueblo no trabajará en vano, ni sus hijos morirán antes de tiempo, porque yo los bendeciré a ellos, a sus hijos y a sus nietos. Bueno, esta noche quiero compartirles un sermón que he titulado Ver a Dios en papá y mamá. Y es mi deseo que este sermón sea de tanta bendición para usted como lo ha sido para nosotros. Y sí, pueden sentarse. Perdón. Bueno, no sé si usted lo sabía, pero la manera en que Dios desea ser conocido de nuestros hijos es a través de nosotros. Y eso implica que nosotros seamos representantes de Él en la educación de nuestros hijos. Cuando el niño es pequeño, sus padres son el único Dios que él conoce. A medida que despierta las realidades divinas, es a través de sus padres terrenales que los niños entienden a su Padre Celestial. El niño y la niña descubren el carácter de Dios observando a sus padres. Eso no quiere decir que necesitamos que los padres sean perfectos, sino solo una representación equilibrada de la personalidad de Dios. Todo lo que Dios es en cuanto a carácter y gobernabilidad lo deben exhibir los padres, obviamente dentro de los límites de la condición humana. No es necesario que los padres sean omnipotentes. Basta con que sean la fuente de fortaleza necesaria para el niño. Y no tienen que poseer toda la sabiduría, solamente ser suficientemente sabios para guiarlos y para merecer su admiración. Tal vez usted había pensado que la manera en que sus hijos deben conocer a Dios es de una manera en que ellos mismos lo encuentren de manera independiente. Sin embargo, la Biblia nos da muchas instrucciones de cómo Dios desea que cada individuo, desde pequeñito, lo conozca a Él. Y repito, es interesante que la manera que Dios decidió es que tú lo representes delante de tus hijos. Esto nos lleva a varios interrogantes, y uno de ellos es, ¿están viendo tus hijos a Dios en ti? Lo dejo para que lo reflexionemos. Ahora bien, si es cierto que somos representantes de Dios ante nuestros hijos, deberíamos empezar definiendo algunas de las características que tiene Dios. Estas características las conocemos como atributos. Y cuando reconocemos esos atributos debemos pensar en, ya los he asimilado para poder representarlo a Él de manera correcta. No es fácil categorizar los atributos de Dios. Hay dos clases generales, pero palabras propias para distinguirlos son difíciles de reconocer. Hay una clase que solo la posee Dios y esos atributos que solo posee Dios los conocemos como los atributos absolutos. Pero hay otra parte que Dios nos ha compartido hasta cierto punto a los hombres redimidos y esa clase de características se llaman atributos morales. Llamados atributos morales porque han sido compartidos hasta cierto punto con el hombre redimido y conciernen al carácter y la conducta de Dios, pero todos hablan de la bondad de Dios. Entonces, recordemos rápidamente. Atributos absolutos, solo Dios los tiene. Y atributos morales son los que Dios comparte con nosotros hasta cierto punto que hemos sido redimidos. Así que me gustaría en este primer capítulo de esta predicación compartirles algunos de los atributos morales de Dios. Y recuerden, estos son los que Él comparte con nosotros y son aquellos que nuestros hijos, al ver en nosotros, empezarán a conocer a Dios. En primer lugar, quiero que miremos la autoridad. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10,
Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículos 26 y 27, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que Él es el Hijo del hombre. Dios es el dueño de todo, Dios es soberano, y eso lo hace ser la autoridad de todo. Todo lo que existe en la tierra, nada se mueve sin su consentimiento. Pero esa autoridad de Dios es una autoridad perfecta, y al caminar con el Señor Jesús, nosotros aprendemos a vivir en esa fuente de autoridad. En segundo lugar, quiero que miremos la santidad. Vamos a leer Levítico, capítulo 11, versículos 44 y 45. Yo soy el Señor su Dios, así que conságrense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Dios es un Dios santo y Él demanda santidad de su pueblo. El principal significado de santidad es dedicación y consagración. Es la cualidad de ser separados para Dios. Nuestros hijos reconocen ese atributo en nosotros. Ellos saben cuando nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras conductas e incluso nuestras intenciones son buenas o son malas. Y también ellos saben cuando nosotros somos coherentes entre lo que decimos que creemos y lo que hacemos. Nuestros hijos necesitan padres santos, no necesitan gente religiosa con un corazón mundano. En tercer lugar, quiero que miremos la rectitud. En una conversación que tuvo Dios con su amigo Abraham, que es el padre de todos los que creemos en Jesús, Abraham reconoció la justicia de Dios y afirmó en Génesis capítulo 18, versículo 25, lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, que ambos sean tratados de la misma manera, jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, no harás justicia. Y también Moisés declaró en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Y el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De ese modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Relacionado con la santidad de Dios está su justicia y su rectitud. Para simplificar, podría decirse que la rectitud de Dios en su santidad es su santidad en acción, y su justicia es su rectitud en reino y gobierno. La rectitud de Dios es inmutable, es decir, no cambia. Lo que Dios en el pasado pensó que era recto, lo sigue pensando hoy. Él es santo y sus mandamientos lo son también. Por eso, Él no los cambia. En cuarto lugar, me gustaría que viéramos amor. El apóstol Juan escribió, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 al 11, y luego leeremos el 16. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y el versículo 16 dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. El que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Quizá todos los atributos morales de Dios están encerrados en estos dos, su santidad y su amor. En su santidad, Él es inalcanzable, pero en su amor, Él nos alcanza a nosotros. Y en quinto lugar, quiero que miremos la verdad. Miremos rápidamente estos textos. Tito, capítulo 1, versículo 2.
Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes del comienzo del tiempo. Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó en nosotros, y contemplamos su gloria, y la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por último, Romanos capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso, así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. 3 aplicaciones que pueden hacerse en relación a que Dios es verdad. Porque Dios es verdad, su palabra es verdad. Mire lo que dice el Salmo 119 en el versículo 89. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Y mire lo que dice Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. B. Dios es verdad porque Él es el único verdadero objeto de la adoración del hombre. Toda idolatría, por lo tanto, es una mentira y una decepción. Mire lo que dice Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y C, porque Dios es verdad, Él es fiel en guardar todas sus promesas y sus pactos. Miremos lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios no puede mentir. Sabemos que todas sus promesas serán cumplidas porque, por naturaleza, Dios no puede prometer lo que no tiene intención de cumplir. Y segundo, además, siendo omnipotente, Él es capaz de hacer lo que Él quiera. Paremos un momento acá. Recordemos estos atributos de Dios, los atributos morales, que nuestros hijos deben ver en nosotros. Primero, autoridad. Segundo, santidad. Tercero, rectitud. Cuarto, amor. Y quinto, verdad. Después de haber visto esos atributos, preguntémonos lo siguiente. Los tengo. Los he desarrollado. ¿Soy capaz de ser una autoridad justa? ¿Soy capaz de ser un padre amoroso o una madre amorosa? ¿Soy un padre o una madre que obra en rectitud? ¿Soy un padre o una madre que determina los mandamientos santos del Señor en el hogar? Ahora bien, en este segundo capítulo quiero que miremos lo siguiente. De la manera en que el niño se relaciona con su figura paterna de autoridad, asimismo tenderá a relacionarse posteriormente con Dios. Si usted como padre o madre está dejando a la suerte la vida espiritual de sus hijos, usted está en desventaja frente al diablo, porque él quiere acabar con ellos. Si los padres permiten que sus órdenes sean tomadas a la ligera, el niño también tomará a la ligera los mandamientos de Dios. Y en el otro extremo, los niños que tienen padres crueles generalmente crecen asustados ante su Padre Celestial, mientras que los que han sido disciplinados para obedecer amorosamente a su Padre terrenal serán diligentes para obedecer a su Padre Celestial. Mire lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Dado que yo represento a Dios ante mis hijos, la forma en como yo los trate a ellos los ayudará a acercarse al amor y a la gracia de Dios. Pero ese amor y esa gracia de Dios requerirá de ellos que reciban de mi parte perdón, arrepentimiento, pero también justicia. Hace algunas semanas observé a mi esposo tomando una decisión. Él dijo que cada vez que fuera a tomar una decisión para darle un mandamiento a Victoria, tenía que pensar qué alcance tendría ese mandamiento. Y él lo hizo así porque él había estado estudiando en la palabra de Dios y se dio cuenta que los mandamientos de Dios son santos y son perfectos. Así que él cayó en cuenta que estaba haciendo algo malo. Y es que algunas veces él le daba una instrucción a Victoria y Victoria venía con un abrazo, con un guiñito, con un besito o con alguna palabra tierna y hacía que él cambiara de opinión. Inclusive algunas veces él le decía un no rotundo a manera de choque por la desobediencia que ella había tenido. Y luego volvía con su acto de amor
y lo convencía y hacía que él cambiara de opinión. Así que él ese día dijo, un momento, no tomaré muchas decisiones a manera de reglas y no le daré muchos mandamientos, pero los que le dé tienen que ser santos. Y eso significaría que él me diría las consecuencias que ese mandamiento que le diera traería para Victoria. Así que si más adelante él sabía que ella lo iba a hacer cambiar de opinión, él no le daría un mandamiento, sino que él trataría de que ella hiciera lo correcto de una manera diferente. Ahora bien, puede ser que este sermón haya llegado en un momento en el que usted considere que ya es demasiado tarde. Porque hoy tal vez estás cayendo en cuenta que no has representado correctamente a Dios y por lo tanto no has ejercido una correcta autoridad o no has sido santo, no has sido recto, no has sido amoroso y tampoco has sido fiel a la verdad. Sino que en ocasiones has sido cruel. Inclusive puede ser que hayas sido abandonado o cruel. Y en algún momento renunciaste a hacer lo correcto delante de Dios y delante de tus hijos. ¿Qué significa esto? Que el hilo está roto. Es posible que el hilo entre tus hijos y tú esté roto. Ahora bien, en este tercer capítulo quiero que miremos lo siguiente. Has roto hilos. Cuando dos o más personas viven juntas, a veces chocan sus intereses, sus opiniones, sus libertades, y el egoísmo, la indiferencia, el orgullo y a veces la obstinación frecuentemente cortan los hilos que nos unen. Permítame nombrar algunas situaciones en las que sin darse cuenta probablemente has roto el hilo relacional con tus hijos y ellos tomaron distancia. Vamos a verlo en diferentes etapas porque creo que es importante que usted hoy evalúe si de alguna forma usted cortó el hilo con alguna de estas posibles actos que usted haya hecho y esté muy atento y quiero que los recuerde porque finalmente vamos a terminar en un proceso de restauración y es necesario que usted hoy le pida al Señor y al Espíritu Santo que le recuerde si usted hizo algo con sus hijos. En la etapa de bebés, de 0 a 2 años, cuando usted dejó el cuidado absoluto de sus hijos a otros familiares o tutores. Cuando usted manifiesta asco por la forma como sus bebés comen, vomitan o hacen sus necesidades fisiológicas. Cuando usted muestra signos de violencia y maltrato porque sus hijos no hacen caso. Cuando ellos en su única forma de comunicarse lloran y usted los ignora. Cuando usted como padre se enoja porque espera que ellos se comporten como personas adultas y no como bebés. Cuando usted les muestra desprecio no cargándolos. Cuando usted es un papá y una mamá cansado que se desespera con las demandas de su hijo, que básicamente son comer, jugar y que usted los cargue. En la infancia, más o menos de los 3 a los 12 años. Cuando usted los critica o les muestra enojo por cosas que para usted son fáciles, pero para los niños no lo son. ¿Cuántos papás los niños están aprendiendo a sumar 1 más 1? Y el niño en silencio o da una respuesta incorrecta. ¿Pero cómo no vas a saber? Está aprendiendo. Eso no es fácil para él. Cuando usted les pone apodos vergonzosos. Cuando usted compara las debilidades del niño con personas a las que usted critica y de las que usted se burla. Cuando usted convierte a sus hijos en mini esclavos con la excusa de que todos participan en el cuidado y las tareas del hogar. Cuando usted abandona la vida espiritual de sus hijos por medio del acompañamiento a la iglesia y al altar familiar. Cuando usted ridiculiza y usa la burla como una manera cruel de crítica hacia los errores, pérdidas o falencias de los niños. Cuando usted le compara con otros niños para quienes es más fácil obtener ciertos logros y desarrollar ciertas habilidades. Cuando usted usa la violencia para corregir algo que, aunque debía ser corregido, usted convirtió en un trato inhumano. Cuando las tensiones del hogar y las peleas entre los padres siempre traen la palabra divorcio en cada discusión. Cuando uno de los padres en medio de una contienda con su pareja pone a los niños a elegir con quién va a quedarse. Cuando usted expone públicamente sentimientos privados de los niños. Cuando usted se burla y se avergüenza de la apariencia física del niño que está cambiando, los dientes, los olores, los apéndices como la nariz, las orejas, que a veces parecen desproporcionados. Vamos a ver en la primera etapa de la juventud, que puede ser alrededor de los 13 a los 17 años.
Cuando usted no comprende los cambios físicos, emocionales e incluso espirituales que sus hijos tienen. ¿Cuántas veces los hijos han madurado en la fe y nos han hecho una corrección que resultó ser cierta? Y en vez de darles el reconocimiento de su madurez, los tratamos como, vea pues este pastorcito o esta pastorcita. Cuando usted se burla de las aspiraciones futuras de sus hijos. Cuando usted usa el silencio del alejamiento como medida de choque o como manipulación. Cuando usted usa expresiones como, ya está grande, haga lo que a usted le dé la gana. Cuando usted usa expresiones para maldecir, te debe ver llorando lágrimas de sangre. Cuando usted pone reglas que no va a cumplir, si no llegas a tal hora, vaya buscando para dónde irse a vivir. Cuando usted se pone agresivo por los sentimientos que sus hijos empiezan a manifestar hacia personas del otro género. Cuando usted constantemente coge la maleta de verano, la caja, o la de invierno, la bolsa, para empacar sus chiros y decir, se va de la casa. Y cuando usted no se preparó lo suficiente para argumentar por qué una decisión de ellos es mala y atenta en su relación con el Señor Jesús. Y creo que la mayoría de los padres han permitido que se rompan los hilos que los unen con sus hijos y no han hecho un esfuerzo responsable por trenzar hilos nuevos. Es de vital importancia que usted preste atención en esta área. Cuando todos los hilos se han roto, no se puede impartir disciplina. Toda disciplina adicional sin ese respeto y sin esa honra mutua solo provocará ira y amargura. Por cada ocasión que atan hilos, existen muchas más con las cuales las cortan. Padres, tal vez usted ha dicho alguna vez que tienen problemas con sus hijos. Si usted se ha sentido así, ustedes deben saber que no están solos. Sus hijos también tienen problemas con ustedes. Es preciso hacer cambio en sus propias vidas para ayudarles a ellos. Como ustedes tienen más experiencia que ellos, y como Dios no dijo, hijos, criad a vuestros padres, la responsabilidad descansa exclusivamente en ustedes. Es importante que los hijos y las hijas les puedan confiar a sus padres información personal e íntima. Si existe una barrera en esta área, cuando ellos necesiten un consejo, ¿a quién se lo van a pedir? Los sentimientos del niño son tan importantes y sagrados como los del adulto. Trate a sus hijos con respeto en todo momento. Nunca se burle, se ría o ridiculice las ideas, creaciones y aspiraciones de su hijo. La confianza que se espera de ellos cuando estén mayores se debe cultivar y se debe establecer desde que ellos son pequeños. Si tiene hijos mayores a los cuales les ha fallado en ese aspecto, no es demasiado tarde para pedir perdón y restaurar esa confianza. Puede ser que tome tiempo ganarse la confianza, pero es posible. En este momento, Andreita y Durbis van a pasar por cada puesto y les van a hacer entrega de un corazoncito parecido a este. Cuando lo tengan, usted lo que va a hacer es que lo va a rasgar en varios pedazos. Y cuando lo tenga así, continuamos. Sí, la idea es que a medida que se los entreguen, los vayan rasgando. ¿Ya los rasgaron? ¿Todos? ¿Ya lo tienen rasgado? Bueno, ahora quiero que trate de unirlo. ¿Se puede? No puede, ¿cierto? Por más que usted hiciera hoy el esfuerzo de unirlo humanamente o restaurarlo como estaba antes, no es posible. Pero yo sí sé quién puede hacerlo, y ese es nuestro Dios, Jesús el Señor. Si usted intenta hacerlo, en sus fuerzas humanas, le aseguro que aunque se lo lleve al mejor restaurador,
va a quedar rastro de que no estaba como antes, completamente sin ningún rasgo de haber sido roto o arrugado. En este cuarto capítulo quiero que miremos lo siguiente. Puedes tejer hilos. Cuando no se están trenzando continuamente nuevos hilos, los miembros de la familia pronto se encuentran distanciados por las sospechas, la desconfianza y las críticas. La separación puede llegar a ser tan grande que prácticamente se convierten en enemigos. ¿Será que existe entonces alguna posibilidad de corregir y permitir que el hilo vuelva a ser y vuelva a estar en el lugar correcto? Y me refiero con hilo a esa capacidad emocional de estar conectado con sus hijos. Piensa en esto. ¿Hace cuánto tus hijos no te hablan con confianza? ¿Qué fue lo que hiciste para que tus hijos decidieran refugiarse en otras personas o cosas y no volvieran a confiar en ti? ¿Será que en algún momento defraudaste la confianza que tus hijos depositaron en ti porque se enteraron de que tú le compartiste un asunto privado de ellos a tu mamá, a tus familiares, a tus amigos, a los abuelos, y a esas personas hicieron público algo que era absolutamente privado? Si su hijo tiene una raíz de amargura, usted debe ejercer un ministerio de restauración. Su corazón y su mente deben estar completamente entregados a Dios o estará perdiendo el tiempo. No le quedará otra alternativa que tratar de evadirlo, y él se estará prácticamente criando solo. Sus posibilidades no serán buenas, pero no aumente la amargura haciendo el papel de hipócrita. Ya es bastante difícil triunfar en este mundo impío aun cuando se cuenta con un buen apoyo. Padres, si les interesa el alma de sus hijos más que su orgullo personal, entonces humíllese y pídale perdón, aun cuando el niño tenga solamente 2 años. Luego, sean unos padres pacientes. No puede llevar a su hijo más cerca de Dios, de la paz y de la disciplina de lo que usted está usted mismo. Este es un momento para reflexionar, porque lo que sigue a partir de este momento es una invitación a que por la gracia de Dios usted pueda volver a unir el hilo emocional con sus hijos. Confiese sus fallas ante Dios y ante sus hijos. Pídales a sus hijos que lo perdonen por su enojo y por su indiferencia. Al principio, ellos sospecharán que es solo una táctica manipuladora de parte suya y guardarán distancia. Pero cuando vean que usted es sincero, van a reaccionar perdonándolo. Inicia el proceso de reconstrucción inmediatamente. No invada ni abrume a sus hijos con emociones ni nuevas filosofías, por favor. Sea amigo de ellos. Realice con ellos las actividades que disfrutan. Muestre interés por las actividades que a ellos les interesan. Por favor, sea más diligente para escuchar que para hablar. Sea muy sensible a lo que a ellos les preocupa. Y por favor, ate hilos hasta que haya ganado su respeto y su honra. Si ellos perciben que le caen bien a usted y que los disfruta, le pagarán con la misma moneda. Cuando a usted les cae bien, desearán agradarle y aparte estarán abiertos a su disciplina. Quiero que escuche lo siguiente con atención. La cuerda más fuerte de la disciplina no se encuentra en el látigo, más bien en el hecho de trenzar hilos de cuidado, amor, respeto, honra, lealtad, admiración y cuidado mutuos. Esta es la diferencia entre ser guiados por el Espíritu y estar bajo las obras de la ley. La ley nos da dirección, pero solo el Espíritu de la gracia nos da el poder. Si cultiva el compañerismo con su hijo, habrá colaboración y también sujeción. Si percibe que se han roto los hilos del compañerismo, es deseable tejer hilos nuevos. Los siguientes son solo algunas sugerencias de cómo podemos tejer hilos. Pero recuerde, su corazón y su mente tienen que estar completamente entregados a Dios. Recuerde que usted no puede llevar a sus hijos más allá de lo que usted está mismo con Dios. Lo primero y lo más importante, mire a sus hijos con placer y sonría. Disfrute su compañía y demuestre invitándolos a estar con usted, porque la única razón es el deseo de tenerlos a su lado. Siéntese en el piso con ellos, jueguen, rueden, rían, háganse cosquillas. Llévelos a excursiones de aventura, emoción y riesgo. Tómese un tiempo para ver lo que ellos han creado. Con los más chiquitos, permita que ellos los lleven al columpio para que presuman sus últimos trucos.
haga una cometa o construyan algo juntos. Mamá, enséñeles a sus hijos a hacer cada tarea de la casa. Haga que se vuelva una experiencia divertida, pero no convierta a los muy pequeños en esclavos o se agotarán. Permítales que hagan galletas. Cuando esté cociendo, deje que los pequeños se sienten en el piso y recorten la ropita para sus muñecos. Cuando esté pintando, permita que ellos den algunos brochazos. Papá, involucre a sus hijos en el papel varonil como protector y proveedor. Invítelos a su trabajo y permita que ellos sepan lo que usted hace para ganar el sustento. Mamá, no compita con sus hijos por el amor de su esposo. No sea una rival para sus hijos. Y antes de terminar, quiero decir algo más. Si usted es un hijo que hoy escuchó este sermón y con lo que ha escuchado usted justificará su rebeldía con las falencias de sus padres, usted debe recordar que para usted también hay un mandamiento de Dios, que es honra a tu padre y a tu madre. Además, en vez de usted alejarse emocionalmente y físicamente más de sus padres, usted debería agradecer que sus padres pudieron hacer por usted lo mejor que pudieron y que ahora usted debería no repetir la historia con sus propios hijos. Y si usted es hoy una pareja que espera en un futuro tener hijos, por favor preste mucha atención y guarde esta palabra en su corazón. Que esta palabra se vuelva vida en usted, no solamente retórica ni teoría. Señor, esta noche te damos gracias por tu palabra. Señor, sin duda alguna tú has venido hablándome hace mucho tiempo acerca de esto, Señor, y yo te doy gracias porque tú me has permitido entender tu palabra y me has dado discernimiento, pero también me has permitido escuchar tu voz para que hoy también tu iglesia pueda escucharla y sea alimentada. Señor, yo te ruego si hay padres acá que han cometido errores o tal vez por ignorancia hicieron cosas de las que hoy se arrepienten, Señor, y al escuchar este sermón quisieran devolver el tiempo atrás. Señor, yo te ruego que tú les ayudes, que ellos puedan entregar su mente y su corazón a ti y que ellos con esto puedan comenzar el proceso de restauración, Señor, con sus hijos. Señor, y yo te ruego que si hay hijos acá que hoy escucharon este sermón y tal vez hoy están entendiendo por qué la distancia con sus padres, yo te ruego, Señor, que también les permitas a ellos acercarse a sus padres, Señor, sin rencor y sin guardar todas estas cosas en su mente, Señor, sino que ellos puedan perdonarlos esta noche y que ellos puedan, Señor, también ejercer un ministerio de restauración hacia sus padres. Señor, yo te ruego que tú nos permitas guardar esta palabra y que esta palabra se vuelva vida en nosotros. Por favor, ayúdanos a estar más cerca de ti, Señor, y a ser como tú. Sin duda alguna, y es algo que perdemos de vista, y es que los hijos siempre quieren ser como sus padres, y por eso es que nosotros deseamos ser como tú, para que ellos también puedan anhelar ser como tú. Permítenos ser una representación correcta de lo que tú eres, Señor, de quien tú eres. Tú has sido un Padre amoroso, recto, santo. Siempre te has mantenido en verdad, Señor, y yo te ruego que tú nos permitas atesorar toda esta información, Señor, y estos atributos morales que tú con tanto amor y con tanta ternura has compartido con nosotros, Señor, para que nosotros podamos ser un buen representante tuyo. Por favor, ayúdanos a ponerlos en práctica, Señor, y que hoy sea un día en el que podamos realmente, Señor, comenzar una nueva historia, entre comillas. Que los hilos relacionales, Señor, de los hijos y los padres puedan ser fuertes y que ellos puedan estar unidos a sus padres, Señor, porque tú nos has dado la responsabilidad de criarlos a ellos y de representarte a ti ante ellos. Hemos orado esta noche en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Año 2025, buscando el reino de Dios y su justicia.